todo el sistema educativo ha debido retomar sus actividades desde la semana pasada, de forma presencial, quiero decir, en todos los niveles de educación ya pública y privada, pero también es cierto que las quejas surgieron de inmediato desde la semana pasada. Leemos sobre básicamente tres asuntos, que no los únicos, pero la infraestructura de las instituciones, el acceso a servicios como por ejemplo el agua, tan importante más aún en tiempos de pandemia, y luego el salario de los maestros. Así que por ese motivo hemos querido nosotros llamar a dos aliadas de este espacio. Una de ellas es Lila Vega, es pediatra, es integrante de la red de madres, padres y representantes. Lila, buen día, ¿cómo está? Hola, un placer estar con ustedes. Gracias, Lila. Y tengo a Luisa Pernalete, docente, coordinadora del proyecto de Ciudadanía y Paz de Fe y Alegría. Luisa, buen día. Hola, muy buenos días, Román, aquí pendientes. Muchísimas gracias. El primer planteamiento para las dos, ¿cómo describir, Lila, esta primera semana? ¿Qué balance hacer de esta primera semana de clases presenciales? Sí, lo primero que hay que decir es que esto tenía que haber pasado hace meses. Tal vez somos el último país del mundo en retornar a clases presenciales de pleno, de lleno. Y estamos desde el punto de vista de la pandemia en un buen momento. Hay un número muy, muy bajo de casos. Eso no quiere decir que la pandemia se acabó, pero este es un buen momento para retomar plenamente las actividades. Y como dije, es tarde. Hemos tenido que haberlo hecho hace mucho, mucho tiempo. Los niños sufrieron mucho en todo este periodo y siguen sufriendo. Tiene que haber un acompañamiento en las escuelas desde la perspectiva de la pandemia para permitir que vuelvan a las clases tal cual como tiene que ser. Pero las limitaciones nunca fueron las limitaciones de la pandemia. Es decir, no es la pandemia lo que impidió que se abrieran las escuelas, ha sido, tal cual como lo mencionaste inicialmente, la infraestructura, la falta de maestros y estas dificultades que no tienen necesariamente que no tienen que ver con la pandemia. Claro. Luisa Pernalete está con nosotros también. Luisa, Lila habla de algo que debió ocurrir hace meses. Y bueno, no Sí. ocurrió hace meses, pero entonces quiere decir que tuvimos todos esos meses para prepararse, para programarse, para adecuar las instituciones, para visualizar el regreso. ¿Se hizo al menos eso durante estos meses o no? Mira, en primer lugar tengo que decir que no estoy escuchando a Lila y lamento mucho porque me interesaba mucho saber Sí. qué estaba opinando ella, ¿no? Mira, ciertamente yo creo que el planteamiento que hizo la BEC al principio de año cuando se dijo que todo el mundo a clase, el retorno presencial, es lo adecuado, pues, que tiene que ser de manera progresiva y además no todo el mundo, todas las cosas igual, ¿no? Porque cada colegio tiene que hacer su diagnóstico, no solamente con el personal, sino también con el comité de salud o como se le llame, pues porque cada caso puede ser diferente, ¿no? Y en la medida en que las cosas se van solucionando, pues los muchachos se van incorporando, y eso ha sido en toda América Latina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que no todo depende del colegio, por ejemplo. Creo que el problema mayor además del agua, si no hay agua en la comunidad y en la escuela, no es posible tener clases si tengas a todo el mundo ahí. Y la infraestructura no se arregla de un día para otro. Entonces se supone que sobre todo las escuelas públicas, que es el 85% de la educación Venezuela, pues tenían que haber avanzado un poco más. Yo he visto escuelas aquí en Barquisimeto que realmente dan dolor, ¿no? Y eso no depende de la propia escuela porque las escuelas públicas no tienen presupuesto autónomo, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ha tenido que hacerse, ¿no? La otra cosa es que no se consiguen maestros suficientes y cuando Maduro dice un jueves en la noche, el lunes todo el mundo a clase, me decía una directora, yo tengo 3 maestras en reposo, yo de aquí al lunes no voy a conseguir 3 maestras. Nosotros sí estamos de acuerdo en que el retorno a clase presencial es una cosa importante. En toda América Latina ha sido así, porque lo que se sabe es que ha habido un retroceso en el aprendizaje, si no ha habido más bien un desaprendizaje con todo el tiempo de educación a distancia, ¿no? Sí. Pero el tema de los maestros y de los servicios es muy grave, ¿no? El tema de los servicios, por ejemplo, el transporte público, hay zonas mejores que otras o zonas peores que otras. En una escuela nuestra de Ciudad Guayana me decía la directora que llegaron unos representantes y decirle, nosotros sí queremos que nuestros muchachos vengan todos los días a clase, pero honestamente no tenemos para pagarles el transporte de todos los días, van a venir cuando puedan. Entonces hay que mirar de manera global toda la situación del país
y uno lo que espera es que los supervisores, que deben tener un papel de orientador, de orientación más que punitivo, puedan ir mirando todas esas cosas y que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir. Nosotros hemos insistido en que los muchachos vengan, pero lo estamos haciendo de manera progresiva. ¿Por qué? Porque no en todos los colegios la situación es la misma. Hay cosas que han mejorado, por ejemplo, la vacunación, al menos en nuestros colegios, ha sido bastante, digamos, eficiente, ¿no? Se han hecho operativos, la mayoría del personal está vacunado y los muchachos también, pero hay otras cosas que no, entonces no depende de nosotros. El agua, por ejemplo, no depende de nosotros. Aquí en Barquisimeto que hay mucho problema de agua. ¿Cómo compra una escuela camión cisterna a cada rato? Y sin agua no se puede tener una escuela abierta, pues no. Y insisto, el tema de los maestros. Nosotros no hemos tenido muchas renuncias, pero yo sé que en escuelas públicas sí han habido gente que ni siquiera pone la renuncia, simplemente abandona el cargo. Entonces, el Estado tiene que cumplir con sus responsabilidades y nosotros tenemos simultáneamente que hacer todo lo que podamos hacer, pero también simultáneamente exigirle al Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Claro. La otra cosa que yo quería decir es que los muchachos están contentos de regresar. Yo he preguntado a algunos niños pues que conozco que estudian en primaria y ellos están contentos de volver, pero me decían los maestros están volviendo casi que sin hábitos, pues, ¿no? Claro. Sobre todo los más pequeños. Claro. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, que las clases presenciales son importantes. Lo que no se puede hacer en educación ni en nada en donde tenga que ver muchas personas involucradas es las cosas a lo loco. Eso sí es lo que no se debe hacer. Es la voz de Luisa Pernalete. Tengo a Lila Vega en la otra línea. Lila, Luisa dice que el Estado haga lo que tenga que hacer y aquí hay una responsabilidad de alguna manera compartida. Está el gobierno central que llama, sí, el Ejecutivo llama a volver a clases, pero bueno, ¿qué hizo el Ministerio en esos meses que dice que ha debido tomar la decisión? ¿Qué hicieron las gobernaciones? ¿Qué hicieron las alcaldías? Bueno, ¿qué hicieron también escuelas y colegios? Bueno, ¿qué hicieron los docentes y qué hicimos nosotros los papás? ¿Estamos recibiendo a los estudiantes de la mejor manera posible luego de meses sin actividad? Algunos tienen 2 años sin verse, Lila. Sí, yo creo que evidentemente cada escuela, desafortunadamente por la ausencia del Estado, cada escuela tiene que, independientemente con el apoyo local inmediato de su comunidad, arrancar las clases de forma segura siempre, pero recordar que de forma segura no es tan complicado. Es distancia física, espacios ventilados, uso de tapaboca y lavado de manos, que puede ser con un spray de alcohol. Es decir, las condiciones de bioseguridad no son tan complejas como para que una comunidad pueda abordarlas. La limitación más importante siempre ha sido la falta de apoyo local y de información epidemiológica local. Y quiero hacer un contraste con lo que pasó en la pandemia de H1N1. En la pandemia de H1N1, el gobierno central no pretendió controlar la realización de pruebas de influenza. Y cada alcaldía, cada comunidad sabía lo que estaba pasando en su propia comunidad y las escuelas tenían el apoyo de su autoridad local. La autoridad local desapareció en la pandemia de COVID por orden del gobierno central y eso fue un desatino. Es decir, teníamos antes muchas instituciones, muchos niveles apoyando a las escuelas y apoyando a los ciudadanos en general. Durante la pandemia de COVID se centralizó todo, desapareció la información y todo el mundo quedó huérfano de apoyo. Y eso tiene que ser un aprendizaje, no nos puede volver a pasar, y no nos puede volver a pasar en la próxima ola pandémica de este COVID, que seguramente la habrá. Entonces, eso tiene que ser un aprendizaje. Tenemos que presionar para que cada escuela pueda ser apoyada por su autoridad local, con la información local que tiene. Pero el otro punto que hay que exigirle al Estado es que se sincere. La educación está en una situación de emergencia humanitaria compleja como lo está todo el país. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí tenemos que priorizar ciertos elementos del diseño curricular, cuáles son las prioridades pedagógicas. Los niños tienen que, sin duda, aprender a entender lo que leen, a comunicarse, y tienen que desarrollar sus destrezas matemáticas. Ciertas otras cosas serán detalles superfluos que en algún momento, si sabes leer bien y entender lo que lees, lo vas a poder aprender. Entonces, tiene que haber una sinceración.
Tenemos que entender cuáles son las prioridades desde el punto de vista pedagógico y apoyar a nuestras escuelas en esta situación de emergencia humanitaria compleja. La educación no puede seguir, el llamado del presidente fue festivo. Y yo estoy muy contenta que por fin hayan llamado a volver a las aulas de manera presencial total. Pero aquí no hay fiesta, aquí hay mucho trabajo que hacer. Esta no es una celebración inocua, mira, aquí pasaba la prueba. No, esta prueba no ha sido superada. Hay mucho que hacer y sí hay que exigírselo, pero mientras tanto nuestros niños sufren, así que toda la sociedad tiene que abocarse al tema de la educación. Claro, es la voz de Lila Vega. Tengo en línea a Luisa Pernalete. Luisa, ¿tuviste la ocasión de escuchar a Lila? Ahora sí. Ahorita sí la escuché. Qué bueno. Y estoy totalmente de acuerdo en que la educación está en emergencia antes de la pandemia. Eso siempre lo digo yo para que no creamos que esto comenzó en marzo de 2020. Ya tenemos varios años con una educación en emergencia y se han ido acumulando los problemas, ¿no? Hay un elemento que yo quiero añadir en relación a los problemas esos variados que menciona Lila, ¿no? La semana pasada tuve un foro chat con maestros que no eran de Fe y Alegría, eran de todo el país, bien interesante, ¿no? Y ellos me decían que están muy preocupados por la deserción, sobre todo en bachillerato, si los muchachos no están viniendo, eran de colegios públicos, y también por el desánimo de los maestros. Es que nos ha tocado muy duro también. Entonces, están huérfanos los muchachos y están huérfanos los maestros también. Lo que estaba diciendo Lila de priorizar, bueno, ciertamente no todos los docentes están actualizados, por ejemplo, no hablo de cuestiones digitales, sino hablo, por ejemplo, de educar por competencia, eso que decía Lila, comprender lo que se lee, eso es una competencia, no importa que esté leyendo una receta de cocina o un cuento infantil, o no importa, lo importante es que tenga esa competencia de la comprensión lectora, ¿no? Y esos son elementos, por decir algunos, pues, que los maestros en términos generales deben ser actualizados. Entonces la formación permanente de los maestros es algo importante y eso es aquí y en todas partes del mundo. O sea, tenemos que cambiar, la educación no puede ser que tuvimos hace años. Pues entonces esa orfandad de los maestros que no son acompañados ni psicoafectivamente ni pedagógicamente, eso también está afectando la educación. No puede ser, como me dijo una vez una niña también, mi maestra es una dictadora, y yo muy preocupada. Y ¿por qué hace? Me dice, dicta. Bueno, entonces, así también estamos teniendo maestros dictadores. Entonces, deben ser acompañados también en su proceso de adecuarse a unas nuevas realidades. Mencionaba antes, Luisa, que los muchachos llegaron contentos. Bueno, pero probablemente no todos los muchachos llegaron. Esos padres, esos representantes de los muchachos que no asistieron en esta primera semana, ¿qué dicen? ¿Por qué no enviaron a sus muchachos? ¿Qué les falta? ¿Qué no tienen? Mira, en el caso nuestro, cuando vemos que un niño o una niña pasa 2 semanas sin ir, se le visita. Yo sé que eso no se hace en toda la escuela, pero en la nuestra lo hacemos, ¿no? Te mencioné el caso de esta escuela de Ciudad Guayana, que le fue su director y me dijo que habían acercado representantes a decirle, miren, no vamos a mandarlos todos los días porque no tenemos para el pago del transporte colectivo. Son colegios que atienden muchachos grandes. Entonces, bueno, ese es un problema. El empobrecimiento generalizado de la población, ¿no? Eso es un tema. Lo otro es que tenemos el tema de los muchachos dejados atrás, esos niños que no han sido abandonados, pero cuyos papás, uno o los dos, se han ido del país para buscar nuevos horizontes. Entonces, esos muchachos están en desventaja en relación, se queda con la abuela, con la tía, con la madrina. Eso es una razón, ¿no? La otra es que todavía hay miedo, que eso lo he contactado con alguna gente conocida, les da miedo mandar a sus muchachos todos los días por el tema del contagio, pero eso progresivamente se va solucionando en la medida en que los papás van viendo, mira, pero fulanita fue, mira, yo creo que lo voy a ir mandando. Por eso hablamos de que tiene que ser una reincorporación progresiva, pues no a lo loco. Claro, tú decías algo que es verdad, desde octubre nos dijeron que teníamos que ir volviendo, así fuera de manera híbrida, y se supone que eso tiene que ir pasando. Y sabemos que hay colegios privados que ya tienen tiempo con clases todos los días y jornada completa, ¿no? No ha sido así en muchos colegios
públicos que nos Claro. preocupa tremendamente porque, insisto, es el 85% de la educación del país. Entonces, hay que hacer también campaña, yo creo que ahí los medios también nos pueden ayudar, las redes sociales, bueno, acérquese a su escuela a ver cómo está la cosa, envíe a su muchacho, cheque, yo creo que eso es importante, pero bueno, eso es lo que nosotros hemos oído, pues que no tienen para mandarlo. Y también que mientras no se regularice el programa de alimentación escolar, ciertamente eso es un problema en mi columna de esta semana, que se va a llamar el Vía Crucis de la escuela. Eso es una de las cruces, pues, el no tener alimentación. Claro. Sí, eso es un problema. Luisa, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un feliz día, que esté muy bien. Luisa Pernalete y Lila Vega. Lila, para cerrar, sí, hablaba Luisa de miedo de algunos padres. Si hay un padre que tiene a su escuela o su colegio trabajando, que ya están recibiendo a los niños, que tiene los medios para enviarlo al colegio, que tiene para ese sandwichito, para esa meriendita, para ese desayuno en el colegio, pero lo que tiene es miedo, ¿qué decirle? Que el rol de los niños en la pandemia fue satanizado. Los niños no son los motores de la transmisión, nunca lo han sido. Que si usted tiene miedo de que su niño le lleve la infección a usted, primero, eso no es lo que pasa normalmente, pero en segundo lugar, vaya y vacúnese usted. El precio que nuestros niños han pagado para quitarle el miedo a la sociedad ha sido exagerado, va a ser muy difícil de superar. No, los niños no son los motores de la transmisión. Si usted está preocupado, vacune a su hijo. Y tiene que estar preocupado. Yo creo que vale la pena que haga todo lo que tiene que hacer. Pero se satanizó el rol de los niños en la transmisión de la pandemia. Todo este tiempo hemos estado con pandemia, con las escuelas cerradas, y ha fallecido la gente que ha fallecido. Es decir, los niños no causaron esto, no son los responsables de la transmisión. Les pido que, por favor, si tienen miedo, acérquense a su colegio, entiendan las medidas de bioseguridad, vacúnense. Ustedes, las personas más vulnerables de sus hogares, vacunen a sus hijos si tienen la edad correspondiente para hacerlo, y lleven a su hijo a la escuela. El precio que sus hijos han pagado es muy, muy alto y no merecen haber tenido ese costo tan alto ellos comparado con el resto de la sociedad. Claro, gracias Lila por este tiempo. Un abrazo. Igualmente, Lila Vega es pediatra, integrante de la Red de Madres, Padres y Representantes, y escuchaban antes a Luisa Pernalete, docente y coordinadora del proyecto Ciudadanía y Paz de Fe y Alegría. 7:30 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios, hablarles de Café Amanecer. Esta es mi hora del café, levantarnos el día realmente